Hay algo muy interesante que está ocurriendo en República Dominicana y esto no tiene nada que ver con las playas ni con los hoteles, no tiene nada que ver con una carrera, ni con la mina, ni con un nuevo récord turístico, nada de eso. Está ocurriendo frente al computador, porque hace poco estuve revisando por ahí una cifra que a primera vista podría parecer simplemente una estadística, o sea, más de 33.000 personas solicitaron participar en programas de capacitación tecnológica para el Instituto Tecnológico de las Américas, el ITLA. Estamos hablando de 33.000 personas. ¡Wow! Me encanta esa iniciativa que tienen los dominicanos como por eh, ir con la revolución tecnológica. Dominicanos interesados en aprender áreas, por ejemplo, inteligencia artificial, ciberseguridad, ciencia de datos, el desarrollo de software, las redes, multimedia, Power BI y otras herramientas vinculadas a toda esta nueva economía digital. Pero mientras leía toda esta información, pensé que quizás la noticia verdaderamente importante no estaba en la cifra, sino que estaba en lo que esa cifra dice de los dominicanos, porque detrás de cada solicitud hay una persona que tomó una decisión bastante sencilla, pero tremendamente importante. O sea, en el fondo un dominicano aquí está diciendo, tengo que aprender algo nuevo. Y en una época, imagínate, en la que el mundo está cambiando a una velocidad impresionante, o sea, quizás esta es una de las decisiones más inteligentes que una persona puede tomar. Ahora, hay una palabra que he escuchado muchísimas veces cuando los propios dominicanos describen su manera de enfrentar la vida, ¿no? El tema del resolver, el dominicano resuelve. Es como una característica bastante latina, ¿ah? Sí. Y probablemente yo creo que ustedes mismos podrían explicarme muchísimo mejor todo lo que significa esta palabra, porque resolver no significa simplemente solucionar un problema, es casi una actitud, ¿no? Es mirar las circunstancias que tienes delante, pensar, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Es buscar otra alternativa, también es improvisar, es aprender rápidamente. Es encontrar básicamente una oportunidad donde aparentemente quizás no había una opción, donde no existía nada. Entonces, durante muchos años esa capacidad probablemente fue una herramienta de supervivencia de muchas familias, pero ahora está ocurriendo algo fascinante porque el mundo digital podría transformar toda esa capacidad de resolver en algo completamente diferente. Podría convertirla como en una ventaja económica. El mundo definitivamente cambió las reglas de cómo se vive, porque durante buena parte de la historia, el lugar donde tú nacías determinaba enormemente las oportunidades que podías llegar a tener. Si alguien, por ejemplo, tiene talento para diseñar, para programar, para escribir, para vender o para crear, pero vivía lejos de los grandes centros económicos, bueno, probablemente tenía muchas menos oportunidades que alguien que vivía en Nueva York o en Londres o en Madrid. La geografía es algo que importaba muchísimo y todavía importa, pero Internet comenzó a romper esa barrera. Y ahora la inteligencia artificial está acelerando ese proceso. Hoy una persona puede vivir, por ejemplo, en Santo Domingo, en Santiago, en Moca, en Nagua o en San Francisco de Macorís y trabajar para alguien que se encuentra a miles de kilómetros. Puede editar videos, por ejemplo, puede diseñar páginas web, puede analizar información también, puede administrar redes sociales, puede programar, puede crear contenido también, puede ofrecer servicios. Puede vender también productos digitales, construir una empresa, en fin. Incluso hasta puede utilizar inteligencia artificial para hacer cosas que hace solamente algunos años habrían requerido un equipo completo de personas. Eso significa que está apareciendo una economía donde una de las materias primas más importantes no se encuentra debajo de la tierra. O sea, estamos hablando de algo que viene dentro de las personas, es el conocimiento la materia prima hoy. Y ahí República Dominicana quizás podría tener algo muy interesante que aportar, porque el dominicano está acostumbrado a adaptarse. Así que si observamos la transformación de República Dominicana durante los últimos años, vamos a ver un país que ha tenido que aprender constantemente. Imagínate, pasó de una economía mucho más rural a convertirse en una economía donde tiene un peso enorme el turismo, donde la construcción, las zonas francas, los servicios, las telecomunicaciones y las actividades financieras tuvieron que empezar a impulsar, ¿no? La economía. Las ciudades empezaron a crecer, llegaron nuevas industrias, también cambió la manera de trabajar, cambió la manera de comunicarse, cambió la relación con el mundo.
Y millones de dominicanos también emigraron a Nueva York, Nueva Jersey, Florida, Madrid y también a muchos otros lugares. Entonces, eso obligó a desarrollar algo que hoy puede resultar tremendamente valioso. Con eso estamos hablando de la adaptabilidad. El dominicano que llega a otro país tiene que entender rápidamente cómo funciona ese lugar. El que comienza un pequeño negocio tiene que aprender también a vender, el que quiere promocionarlo aprende Instagram, el que quiere conseguir quizás mejores oportunidades intenta aprender inglés, el que descubre que una plataforma quizás puede generar ingresos intenta entender cómo funciona esta plataforma. Entonces, no siempre existe un manual para todas las cosas, yo lo sé. Muchas veces también hay que aprender haciendo. Y curiosamente, yo creo que esa es exactamente la mentalidad que exige la revolución tecnológica que estamos viviendo hoy en día, porque nadie sabe exactamente qué trabajos van a existir en 10 años más, y eso es algo que hay que tener claro. Es importante, porque durante mucho tiempo nos enseñaron una idea tan sencilla que era estudia una profesión, aprende a hacer algo y bueno, después trabaja haciendo eso durante toda tu vida. Pero ese modelo ya no es el mismo, está empezando a cambiar. La inteligencia artificial está entrando en oficinas, en estudios profesionales, en los bancos, en los hospitales, en empresas, en universidades, en industrias creativas, y prácticamente cualquier actividad donde existe esa información. Muchas tareas van a cambiar, yo lo sé. Algunas van a desaparecer, otras van a aparecer y probablemente quizás muchas profesiones van a seguir existiendo, pero serán completamente diferentes. Así es. Por eso quizás una de las habilidades más importantes del futuro no sea saber hacer una cosa perfectamente. Yo creo que será poder decir, esto cambió, tengo que aprender de nuevo. Y cuando más de 33.000 personas intentan como entrar a programas de formación tecnológica en República Dominicana, quizás estamos viendo exactamente eso, una sociedad intentando utilizar sus herramientas. Pero hay algo todavía más interesante. No todas las tecnologías despiertan el mismo interés. Muchas de las áreas que están buscando aprender esos dominicanos tienen otra característica en común, que son útiles. Inteligencia artificial, programación, ciberseguridad, datos, las herramientas digitales también. Todo eso no son solamente conocimientos teóricos, son habilidades que pueden convertirse en trabajo. Y aquí aparece algo que me parece profundamente dominicano, que es la curiosidad práctica. Porque hay una enorme diferencia entre preguntarse qué es la inteligencia artificial y preguntarse qué puedo hacer con la inteligencia artificial. Claro, porque la primera genera conocimiento, yo lo sé, pero la segunda genera tantas oportunidades y probablemente durante los próximos años yo creo que vamos a ver una división muy importante, porque no va a ser solamente esta división entre personas que conocen la inteligencia artificial y las que no. Yo creo que serán quienes solamente consumen energía, o sea, tecnología, y quienes aprenden a utilizar esta tecnología pero para producir. Entonces, el teléfono puede ser entretenimiento o puede ser una herramienta, yo lo sé, porque esto a mí me parece algo muy importante, sobre todo en América Latina, porque tenemos millones de personas extremadamente conectadas, hay muchos latinos conectados en TikTok, en Instagram, en YouTube, en WhatsApp, en Facebook también. Pasamos horas frente a la pantalla, hay que reconocerlo, pero estar conectado no significa necesariamente participar de la economía digital. Porque tú puedes pasar 6 horas mirando contenido y producir absolutamente nada, claro. O puedes quizás utilizar alguna de estas horas para aprender, por ejemplo, una habilidad, para construir una audiencia, para encontrar clientes, para vender algo, para crear quizás un pequeño negocio. Es el mismo Internet, es la misma pantalla, pero 2 relaciones completamente diferentes con la tecnología. Y quizás República Dominicana está llegando justamente a ese punto, es lo que yo estoy viendo, porque estamos hablando del momento de pasar de ser solamente consumidores digitales a convertirse también en productores digitales. Y yo creo que aquí el famoso resolver cambia completamente, porque imaginemos a alguien que tiene esa capacidad natural como para buscar oportunidades, que hay muchos dominicanos que son así. Antes su mercado quizás probablemente estaba limitado por su entorno, por su barrio, por su ciudad, por las personas que conocía, por los negocios que tenía cerca.
Pero Internet hace algo que es extraordinario, que te amplía el abanico de posibilidades, te amplía tu mercado. Entonces, de repente, una habilidad que se desarrolla en República Dominicana perfectamente puede venderse en Miami, o puede venderse en Nueva York, o puede venderse en Puerto Rico, en España, en Chile, en cualquier lugar, en cualquiera. Y aquí hay una ventaja adicional que República Dominicana tiene, que a veces también olvidamos, que es la diáspora, porque hay una enorme comunidad dominicana viviendo fuera del país y eso significa que existen puentes humanos entre República Dominicana y algunas de las economías más importantes del mundo. O sea, familias donde una persona vive, por ejemplo, en Santo Domingo y otra en Nueva York, otra en Madrid, otra en Florida, y por eso quizás estos puentes no circulan solamente con dinero, o sea, al final son puentes que circulan con ideas, oportunidades, información, contactos, experiencias, formas diferentes de trabajar. En la economía industrial, estar físicamente lejos de Nueva York podría representar una enorme desventaja. En la economía digital, esa distancia comienza a reducirse, o sea, no desaparece, pero sí se reduce. Ahora bien, tampoco debemos romantizarlo todo esto, ¿no? Porque 33.000 solicitudes también nos dicen otra cosa, que hay muchas personas también que están buscando oportunidades, y entregar cursos no es algo suficiente, porque aquí también comienza algo que es probablemente el verdadero desafío para República Dominicana. Porque podemos capacitar a miles de personas en programación, en inteligencia artificial o en ciberseguridad, podemos hacerlo, sí, puede pasar eso, es posible. Pero después podemos, o sea, en el fondo tenemos que preguntarnos dónde van a trabajar ellos, porque las empresas dominicanas van a necesitar esas habilidades, claro. O quizás pueden trabajar para empresas internacionales, tienen un nivel suficiente de inglés también, porque el inglés es clave, ¿ah? El inglés abre puertas. Tienen acceso a computadores adecuados, existe conectividad suficientemente buena en todas las regiones, pueden recibir pagos internacionales fácilmente, se, se pueden vender o saben vender sus servicios, saben construir una empresa, porque enseñar tecnología sin construir oportunidades alrededor de ese conocimiento sería como desperdiciar una parte enorme del esfuerzo. La capacitación es solamente el primer escalón. Después tiene que venir el ecosistema, empresas, emprendimiento, inversión, conectividad también, idiomas, acceso a mercados internacionales. Entonces aquí República Dominicana quizás podría dar un salto interesante. Durante tantos años, cuando alguien hablaba del futuro económico dominicano, probablemente aparecían imágenes bastante conocidas, o sea, los hoteles, las playas, los turistas, la construcción, las zonas francas, las carreteras, los puertos, los aeropuertos, la minería también. Y todo eso seguirá siendo importante, si eso no va a cambiar, pero quizás deberíamos comenzar a agregar otra imagen. Y bueno, con esto estamos hablando de una que es mucho menos espectacular, ¿no? Que el dominicano sentado frente al computador. Puede estar en Santo Domingo, en Santiago, en Moca, en Nagua, y desde esa computadora está creando algo que alguien compra en otro lado del mundo. Entonces eso cambia muchísimo porque los recursos físicos tienen límites. No puedes construir infinitos hoteles, no puedes extraer infinitos minerales, no puedes recibir infinitos turistas tampoco. Pero el conocimiento funciona de otra manera. Cuando una persona aprende algo, ese conocimiento puede producir valor una y otra vez. Y cuando miles de personas desarrollan conocimiento, entonces empieza a ocurrir algo todavía más poderoso, comienza a enseñarse entre ellas. Entonces, yo siento que el verdadero recurso podría ser la gente y quizás esta sea una reflexión importante, ¿no? Porque República Dominicana está viviendo una etapa de crecimiento y transformación que hemos comentado varias veces en este canal, lo hemos hablado mucho, pero el crecimiento económico solamente se vuelve verdaderamente importante cuando las personas pueden participar de él. Entonces, cuando alguien consigue también un mejor trabajo, cuando una familia también empieza a aumentar sus ingresos, cuando un joven también descubre una oportunidad que sus padres quizás nunca tuvieron, cuando alguien puede crear una empresa, cuando una persona que vive lejos de los grandes centros urbanos puede ofrecer su talento al mundo. Entonces ahí el crecimiento deja de ser una estadística y se va convirtiendo en movilidad. Y la tecnología puede ayudar a producir exactamente eso, pero
para conseguirlo hay que entender algo, que la inteligencia artificial por sí sola no va a transformar a República Dominicana. Los computadores, de hecho, tampoco, los cursos tampoco, las plataformas tampoco. Las personas que aprendan a utilizar esas herramientas son las que pueden transformar al país, definitivamente. Entonces, de resolver por necesidad a crear por oportunidad, porque eso también puede ser, ¿no? Quizás encontramos la evolución más interesante en esto, porque durante tantas generaciones resolver significó muchas veces encontrar una salida como a una dificultad. Había un problema, había pocos recursos, había que inventar algo. Pero imagina qué ocurre cuando esa misma mentalidad comienza a utilizarse no solamente para solucionar problemas, sino para empezar a crear oportunidades. Entonces, ese podría ser quizás uno de los grandes cambios culturales de esta nueva etapa dominicana. Pasar como de resolver por necesidad a crear por una oportunidad. Porque alguien que sabe resolver ya tiene una habilidad extraordinaria porque observa, se adapta, improvisa, aprende también, insiste, busca alternativas. Entonces ahora imagina esa personalidad acompañada de programación, de inteligencia artificial, de inglés, de análisis de datos, de acceso a mercados internacionales, de educación tecnológica. La herramienta cambia, pero la actitud ya estaba ahí. Por eso yo creo que las 33.000 solicitudes me parecen importantes, definitivamente. No porque signifiquen que República Dominicana ya se convirtió en una potencia tecnológica. Yo creo que sería absurdo decir algo así. Todavía queda muchísimo por hacer, muchísimo, pero representa algo más sencillo y posiblemente más importante, que hay miles de personas que están mirando hacia dónde está cambiando el mundo y diciendo, yo quiero aprender eso, yo quiero aprender eso. Y esa reacción dice bastante de una sociedad, porque cuando aparece una nueva tecnología podemos reaccionar de dos maneras. Podemos traer miedo de que cambie, por ejemplo, nuestro trabajo, o podemos intentar entenderla antes de que lo haga, ¿no? Probablemente tendremos quizás un poco de ambas, ¿no? Pero quienes aprendan más rápido van a tener una ventaja. Y quizás por eso esta historia no habla realmente de computadores. O sea, en realidad quise hablar de República Dominicana porque quiero hablar de esta cultura dominicana acostumbrada a adaptarse y también de una diáspora que está conectada con el mundo, de personas que históricamente han tenido que buscar oportunidades también y de una palabra que probablemente ustedes entienden mucho mejor que yo, que es resolver. Porque durante años esa capacidad ayudó a muchos dominicanos a salir adelante. Ahora podría ocurrir algo diferente. Por primera vez, las herramientas digitales permiten que esa capacidad tenga mercado, como un mercado prácticamente mundial. Y entonces la pregunta ya no es solamente si República Dominicana está preparada para la inteligencia artificial. La pregunta es mucho más interesante. ¿Qué puede hacer un dominicano acostumbrado a resolver cuando además tiene acceso a las herramientas más poderosas que se han creado? Quizás estamos empezando a descubrirlo, ¿no? Y bueno, así que si eres dominicano, me gustaría que me respondieras algo en los comentarios. Si tienes ese tiempo, por favor, dedícalo. Porque tú crees que el resolver dominicano puede convertirse como en una ventaja en esta nueva era tecnológica, porque quizás el próximo gran recurso de República Dominicana no esté solamente en sus playas o en la minería, quizás está sentado ahora mismo frente a una pantalla aprendiendo algo nuevo. Quién sabe, ¿no? Hay interés en la revolución tecnológica por parte de los dominicanos y me parece excelente que así sea. Así que si este video te hizo reflexionar tanto como a mí, te invito a que lo apoyes con un like, que te suscribas a este canal, déjame aquí tu comentario y nos vemos en el siguiente video. Que estés bien. Chao.